Bueno, una vez pues ya terminamos nuestra página, ¿sí? Por lo menos la estructura de la página. Y lo que vamos a, o lo que nos va a habilitar este tema es el trabajo de la escritura, ¿no? Eh, y lo vamos a ver desde una perspectiva de marca, ¿sí? No solamente, no tanto desde la construcción gramatical del texto o desde la construcción narrativa del texto, sino desde una perspectiva de posición de marca. ¿Está bien? Uno puede tomar la escritura desde diferentes lugares. Y en este caso lo vamos a hacer desde este lugar, ¿no? Desde el posicionamiento de una marca. Entonces, ahí tenemos una pregunta guía, ¿sí? ¿Por qué una marca debe generar contenido en la web? ¿Sí? Porque es importante que una institución o una organización o una persona que se genera a sí mismo como una marca debe generar contenido. Y la respuesta es muy, muy sencilla. ¿Sí? La respuesta tiene que ver con la idea del posicionamiento. ¿Sí? O sea, no solamente una marca genera contenido para estar en contacto con sus usuarios, con sus seguidores, perdón, me piqué la nariz, con sus seguidores, con las personas que consumen la marca, que compran sus productos, sino que ustedes se han dado cuenta que hay un montón de marcas que generan mucho contenido, ¿sí? Por ahí marcas que uno a veces no entiende muy bien el por qué, pero generan noticias, generan información para la página y demás, ¿sí? Eso lo hacen básicamente para empujar el posicionamiento web, que es un factor muy importante para todas las marcas, ¿sí? O sea, poder estar en los primeros lugares de búsqueda a ser redundante, de buscadores como Google, hablemos de Google por ser el que tiene el mercado tomado, por lo menos en Occidente, ¿sí? Es muy importante para una marca, o sea, que te encuentren rápidamente, que la gente encuentre tus productos, tus servicios, pues es algo bastante importante, ¿no? Y para mejorar esa visibilidad en la web, eh, el tener una administración de contenido eficaz es sumamente valioso, ¿no? Es como uno de los factores que a Google más le importa, ¿sí? Que en una página web se esté generando nuevo contenido, se esté generando contenido relevante, con cierta estructura y demás, ¿no? Entonces, eso Google lo pondera bastante bien y empuja el posicionamiento de una marca. Eh, no es una tarea sencilla el posicionamiento, pero es algo en lo que todas las marcas por lo general trabajan, ¿no? El poder posicionar sus productos y servicios en el buscador de Google. Bueno, entonces, en términos muy prácticos, un posicionamiento web es mejorar la visibilidad de un sitio en los diferentes buscadores a partir de la indexación y categorización del contenido. Entonces, si no hay contenido, pues no hay posicionamiento, ¿no? Es decir, el posicionamiento se logra a través de esa indexación. Indexar es cuando el buscador ingresa a la página y puede leer lo que hay en la página y desde ahí ya lo empieza a categorizar, ¿sí? Ahí empiezan a trabajar diferentes factores que son muy importantes, por ejemplo, el uso de las etiquetas correctas, ¿sí? Hablamos de etiquetas correctas como titulación, encabezados, H1, H2, H3, H4, H5, H6, el uso de etiquetas semánticas de contenido como main, como section, article, ¿sí? Esas etiquetas son muy importantes, figure. Entonces, ese uso de etiquetas para Google es muy importante y muy valioso en el momento de la categorización del contenido, ¿sí? Entonces, ahí es cuando vuelve con mucha importancia esto que vimos en el primer corte de, de las etiquetas HTML. Hay gente que se dedica específicamente al posicionamiento web, ¿sí? O sea, su labor es hacer que una página web posicione. Y ellos inician su trabajo por verificar el trabajo en etiquetas, por ver si el contenido se está publicando con las etiquetas correctas, los encabezados son encabezados, o si alguien puso un párrafo y simplemente le cambió el puntaje a la letra, ¿sí? Si las imágenes tienen figure, están dentro de un figure, si tiene fit caption, si tiene el atributo alt,
Bueno, como que todos esos detalles que fuimos viendo en el primer corte se vuelven muy importantes en el momento de la configuración, por lo menos desde el código del contenido. Ya la otra parte es evaluar el tipo de contenido que se está generando y si se está generando con las características apropiadas para permitir el posicionamiento. Hay dos tipos de posicionamiento en la web, ¿sí? Hay uno que se llama el posicionamiento orgánico y otro que es pago, ¿sí? El orgánico es cuando la página web eh, posiciona, y sigamos hablando de Google, digamos, aunque no es el único buscador, pero pues hablamos de Google, posiciona en Google naturalmente, sin que tengamos que pagarle a Google por el lugar en el ranking de búsquedas, ¿sí? Mientras que el posicionamiento pago es cuando, bueno, cuando yo le pago a Google por aparecer en los primeros lugares de búsqueda, ¿sí? Sí, a ver si podemos, por ejemplo, qué sé yo, hagamos una búsqueda de pizzas en Cali. Bueno, creo que pizza fue una mala idea de búsqueda. Pensemos un producto de un gran almacén. Profe, Dime. dos preguntas. La primera es si lo de la misión, la visión y todo eso también hace parte de lo del posicionamiento web o esa parte. Y si lo del posicionamiento orgánico es cuando uno lo hace, es que esa parte no me quedó clara. Bueno, ya lo iba a explicar. A ver si podemos encontrar algunos anuncios. Estoy tratando de... Ah, bueno, aquí. Otro anuncio. Ah, pero no estoy compartiendo. Pero bueno, dame un segundo, detengo y vuelvo a compartir. Bueno, entonces aquí hice una búsqueda en Google, ropa deportiva. ¿Está bien? Entonces, eh, hay personas o hay marcas que pagan por estar aquí arriba. Todos estos muchachos están pagando por estar aquí arriba. ¿Sí? Surtí todo, está pagando por estar aquí arriba. Coa, no sé ni qué es, Graffiti, mientras que otras marcas están posicionando aquí sin pagarle a Google. Único, Falabella, Jeff, como son grandes marcas, Pacífica, Baba, no sé qué cosa, Babalu, Bacol, ¿sí? Todos esos tienen posicionamiento orgánico. Ajá. Entonces, esa gente está generando visitas sin pagar, ¿sí? Está generando, pues no generando, sí, visitas, tiene que ver con todo. Es como que Google te verifica todo. Verifica si tienes buen tráfico, o sea, si tienes buenas visitas, te verifica si el contenido es original o si está bueno, o si la gente, por ejemplo, en el caso de tiendas virtuales, si la gente llega al momento del ZMO, que es el momento de compra, ¿sí? Te verifica la originalidad de las imágenes, como que hace una evaluación completa del sitio y te empieza a posicionar, ¿sí? Lograr ese posicionamiento orgánico requiere de mucho esfuerzo. Hay que ser como tienes que haber trabajado por mucho tiempo, de una manera muy constante en el contenido, de una manera muy constante en la experiencia del usuario, para que el usuario te califique bien, para que vuelva a entrar y demás, ¿sí? O sea, por eso, en general, son como marcas muy grandes que le han dedicado buen, buen tiempo, dinero a generar una buena experiencia para el usuario a nivel de contenido. ¿Está bien? Y hay otras marcas que anuncian, que le dicen a Google, mira, la verdad es que país surte y todo, pues es muy difícil que pelee de manera orgánica con Jeff, con Falabella, con el único, pues entonces paga algunos anuncios para estar aquí arriba. ¿Está bien?
También hay algo aquí que a mí me está apareciendo, estoy seguro que me aparece surto y todo, porque en una búsqueda yo me metí a esta página eh, y ahora me la está recomendando en el anuncio. Eso tiene que ver también un poquito con el algoritmo de Google. Pero bueno, anyway, lo importante es enterarse o tener en cuenta eso, ¿no? Que hay marcas que tienen que pagar por su posicionamiento, ¿sí? Y hay otras marcas que logran el posicionamiento de una manera mucho más natural o orgánica, que tiene que ver con, primero, no pagarle a Google, ¿sí? Yo no le pago por la posición, sino que tiene que ver más con la administración del contenido, con el tener una buena página, con el tener una página con una buena experiencia para el usuario, imágenes originales, contenido original, tener un buen tratamiento de palabras claves y demás, ¿no? Y vamos a ver un poquito de eso. Entonces, hay como dos formas de posicionar aquí en esos lugares de Google. Pagándole anuncios, que es el posicionamiento pago o el SEM, y la otra es a través de un posicionamiento orgánico. Ese posicionamiento orgánico es mucho más lento, ¿sí? Requiere como más, requiere mucho más tiempo, requiere más trabajo, mientras que el posicionamiento pago pues es mucho más rápido, porque es un anuncio, ¿no? Le dice a Google, mira, por el mes de la madre necesito pagar un anuncio para estar arriba. Entonces uno empieza, cuando hace anuncios, se inicia como una puja, ¿sí? Una puja por el cliente, es como una subasta, ¿sí? Una subasta por clics. Entonces uno está compitiendo con otras marcas que anuncian lo mismo, ¿sí? Lo bueno de Google es que más o menos te garantiza que todo el mundo va a ser visible. Obviamente el que pague más va a tener mayor visibilidad, ¿sí? Pero si vos tenés poco dinero, aunque tengas poca visibilidad, Google te garantiza que buena parte del público te va a ver. ¿Sí? Es una garantía que da Google. Lo mismo es una garantía que da Facebook. Cuando uno anuncia en Facebook, cuando hablo de Facebook me refiero a Facebook e Instagram, ¿no? Cuando uno genera anuncios en la plataforma de Facebook e Instagram, ellos también, vos también empezás en una puja por las visualizaciones o por los usuarios, ¿sí? Entonces, qué sé yo, si yo tengo una pequeña almacén de ropa, pues estoy pujando quizás con Falabella, con El Éxito, con Surti Todo, con, qué sé yo, con otros grandes almacenes que seguramente están anunciando en la plataforma. Obviamente yo no tengo el músculo económico, pero Facebook, las plataformas de Facebook, la plataforma de Google, te garantiza que aunque no tengas un gran músculo económico, parte o muy buena parte del público que elegiste te va a seguir. Yo creo que vamos a ver un poquito de eso en alguna clase. Es un tema que a veces logramos ver y a veces no. Lo de las redes. Hay un valor que se llama el CTR, que es el grado de efectividad de una campaña de marketing. El CTR más o menos de Facebook es del 1%. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando uno arma una campaña en Facebook, ¿sí? No sé si alguien ha tenido la oportunidad de hacerlo, Facebook, Instagram, no, es lo mismo. En términos prácticos es exactamente lo mismo. Cuando uno arma una campaña en Facebook o Instagram, ves que puedes delimitar un público, ¿sí? Uno le dice, qué sé yo, que gente en Cali entre los 18 y los 25, con ciertas características de consumos culturales, ¿sí? Y él te dice, ok, vas a tener un alcance de 10K diarios, ¿sí? 10.000 personas diarias, por el costo que estás obteniendo. Bueno, el CTR de Facebook es del 1%. ¿Qué quiere decir? Que de esas 10.000 personas diarias, ¿sí? 10.000, Facebook te garantiza 100, 100 personas que vean tu anuncio. Ese es el 1% del CTR. ¿Sí? Que parece poco, pero pues no es tan poco. Y de esos 100 personas que ven tu anuncio, podés volver a usar el CTR, una persona va a dar clic. Esa es la garantía, ¿no? No quiere decir que todo el mundo tenga un CTR del 1%, sino que hay marcas que obviamente logran CTR mucho más altos. Lograr CTRs altos en Instagram es muy difícil, es muy, pero muy difícil. El CTR de Instagram para una marca que no paute debe ser de un
0,6%. Y pautando podés llegar a un 3%, y si sube el 3%, sos Gardel. Es muy bueno. O sea, tienes una muy buena campaña. Los CTRs en Facebook son mucho más altos, o suelen ser un poco más altos. Están alrededor de orgánicos del 2%, y pagos puedes tener CTRs del 12%, 16%. ¿Sí? Dependiendo de la campaña, dependiendo del producto, dependiendo de la marca, ¿sí? Todos esos factores empiezan a variar, pero bueno, esas redes sociales te dan una garantía del 1% más o menos, es 0,9 por 90 y pico por ciento el CTR que ellos manejan, es la garantía que te dan. Google más o menos debe tener la misma garantía del 1%, entonces es como para poder uno calcular la efectividad de anuncios, ¿sí? Pues es que no es el tema de la clase, por eso no lo vemos a fondo, pero si nos queda tiempo podemos ver una clase sobre marketing en redes, si ustedes quieren y les parece. ¿Está bien? Bueno, entonces tenemos dos tipos de posicionamiento, ¿no? Este posicionamiento orgánico que se hace basado en la administración del contenido, y el posicionamiento pago, que es básicamente pagar un anuncio a Google. El orgánico se llama SEO, ¿sí? Que va a ser una palabra que ustedes van a escuchar mucho, SEO con S, no el SEO con C. O sea, no es el cargo SEO, sino es como una actividad, casi un trabajo. Por ahí ustedes a veces en ofertas laborales para encontrar comunicador experto en SEO, ¿sí? O persona experta en SEO. Un experto en SEO es un experto en posicionamiento orgánico, o sea, una persona que pueda tomar una página, mirar que la estructura de codificación sea correcta, y establecer una estrategia de generación de contenido para el posicionamiento, ¿sí? Eso es un experto en SEO. Mientras que el SEM es básicamente el marketing, ¿sí? Es una campaña de marketing. Bueno, posicionamiento orgánico, SEO, es el conjunto de técnicas de optimización que permiten que un sitio web ocupe la primera posición en un buscador gracias al buen uso de palabras claves y gestión del contenido. Entonces ahí vamos a ver dos cuestiones muy importantes, ¿sí? Lo de las palabras claves, que ya vamos a entrar a ver y que va a ser muy importante para su siguiente entrega, y la gestión del contenido, que la gestión se refiere a la administración del contenido. Y administrar, como vimos, es crear, editar o borrar. Eso en términos muy prácticos de la web. Cuando alguien dice gestionar un contenido, es generar un contenido, ¿sí? Poder editar un contenido o eliminar un contenido. Pero aquí se refiere a esa generación del contenido desde una perspectiva de estrategia de contenido, ¿sí? Poder, por ejemplo, establecer días de publicación, horas de publicación, cantidad de publicación, establecer las palabras claves, establecer, vamos a ver que la palabra clave es por ahí es mucho más compleja de lo que pensamos que es una palabra clave. Pero bueno, es establecer como todas esas pautas para una empresa de cómo debe enunciarse, no anunciarse, ¿sí? Sino con enunciarse, o sea, cómo son sus modalidades de enunciación, cómo son las características de sus notas, sobre qué se va a hablar, cada cuánto se va a publicar. Bueno, todo eso tiene que ver con la gestión de contenido, y eso lo hace básicamente un comunicador, ¿sí? Digamos que ahí estamos dentro de nuestra área de trabajo. Pero me salió un cartelito raro. Bueno, todo esto, toda esta gestión de ocupar primeras posiciones es obviamente sin pagar por ello, pero es mucho más obvio que ese sin pagar por ello no se refiere a que no haya una inversión de dinero, siempre se refiere a que no hay una inversión de dinero en campañas de pago, de clic, ¿sí? Porque el optimizar una web, el gestionar un contenido de una web, todo eso pues requiere un profesional y requiere tiempo. Entonces, obviamente, hay un gasto, hay una inversión de contenido. ¿Qué es lo que pasa cuando, por ejemplo, una marca se dedica solo a generar anuncios y no a tener gestión de contenido? Pues que su posicionamiento no es un posicionamiento real. Es decir, en el momento, en el mes, por ejemplo, que no haga una inversión de anuncios, pues ese mes no va a aparecer en ningún lugar de la búsqueda, en la página 355 de Google.
¿sí? Porque pues no está generando realmente posicionamiento orgánico real. ¿Cuál es la mejor recomendación? Trabajar en ambas, ¿sí? O sea, tener una buena gestión del contenido, ¿sí? Generar un buen contenido, buscando el posicionamiento orgánico y también hacer una inversión de anuncios, como que trabajar con los dos tipos de posicionamiento. Bueno, el SEO, perdón, estoy en la misma página, no cambió. Ahí estamos. Bueno, vamos a hablar un poquito de las palabras claves, ¿sí? Que se nos aparecía ahí como un pilar para ese posicionamiento orgánico. Bueno, la palabra clave, ese concepto pues no nace en la era digital, digamos. Los chicos del CLE lo saben mejor o ustedes seguramente en sus colegios trabajaron las palabras claves como una técnica de estudio, ¿sí? Entonces son aquellas palabras que aportan una información muy importante y significativa acerca de un contenido. Entonces, hay muchos de ustedes que seguramente les enseñaron así a estudiar, ¿no? No a aprenderse todo una teoría o todo un texto, sino elegir palabras claves que les permiten disparar ideas desde ahí. En ese sentido hay que hacer ver que las palabras claves son esenciales porque nos permiten conocer la esencia de cualquier información, de cualquier texto o de cualquier mensaje, ¿no? Eso en cuanto a técnica de estudio. Para nosotros, para la web, las palabras claves se vuelven fundamentales en esta cuestión del posicionamiento orgánico. En cuanto a posicionamiento orgánico, esas palabras claves son los términos más importantes de la actividad en la red. ¿Sí? Las palabras claves tienen que dar cuenta de toda nuestra actividad en cuanto a productos que comercializamos, filosofía de la empresa, ahí te respondo, filosofía, visión de la empresa, como que de toda la organización de la empresa, esas palabras claves tienen que dar cuenta. Conforman una de las piezas básicas y primordiales para conseguir que la página web tenga un buen posicionamiento en los motores de búsqueda, ¿sí? Entonces, ese trabajo de las palabras claves va a ser fundamental para ustedes. Y va a ser parte de su entrega, pues fundamental para esa entrega, ¿no? Para la materia. Es que fuera de la materia va a ser algo fundamental, pues no. Fundamental para la materia, pues para lo que nos conviene en este momento, ¿sí? Sobre todo para la tercera entrega. Factores para elegir las palabras claves. Bueno, ¿cómo yo elijo las palabras claves de mi marca? Primero tengo que saber exactamente cuáles son los objetivos de mi marca y objetivos comunicacionales en la generación del contenido, que es lo que estoy buscando, el posicionamiento. Pero aparte del posicionamiento, quiero generar contenido para acercar a mi público, para generar nuevas conexiones de negocios o para buscar nuevos públicos. Bueno, como que tener muy claros los objetivos de la marca, ¿sí? Saber exactamente en qué lugar está mi marca. Eh, ese saber en qué lugar está mi marca, ahora yo creo que vamos a ver la clase de marketing digital. Hay como un esquema que maneja, que creo que lo creó Facebook, donde te colocas, donde la marca puede identificar en qué posición está, ¿sí? Por ejemplo, está en una fase de generar comunidad o está en una fase de, bueno, reconocimiento, ¿sí? Reconocimiento de marca, o está en una fase de, por ejemplo, tiene un nombre, se me olvida, pero bueno, de consideración. O sea, cuando cierta comunidad ya está considerando adquirir un producto o compra, o estás en una fase de fidelización. Bueno, entonces, como establecer, saber exactamente en qué punto de la marca estás, ¿sí? Establecer tópicos temáticos, ¿sí? Saber de qué puede hablar mi marca. Entonces, si, qué sé yo, por ejemplo, de qué puede hablar la marca de, pensando tu papá, Carolina, tu padre, o sea, pensando en tu papá como marca, ¿no? Entonces, ¿qué temas puede tocar? Entonces, quizás puede tocar, obviamente, temas que tengan que ver con crítica literaria, por ejemplo. O sea, no solamente va a generar contenido acerca de su propio, es decir, sobre su propia obra, sino quizás pueda generar crítica literaria sobre otra obra, ¿sí? Entonces, quizás esos temas los puede tocar.
por ejemplo, Juli con su marca de Santolinés. ¿De qué puede hablar Santolinés? Entonces quizás Santolinés no tenga que hablar todo el tiempo de sus sándwiches, sino quizás pueda tener una noticia, una nota sobre vida saludable o sobre comida italiana moderna, ¿sí? Entonces saber de qué puede hablar mi marca, ¿sí? No, no es que porque yo tengo la marca Santolinés, pero también soy hincha del Deportivo Cali, pues mañana publico en mi página un análisis del partido de la Copa Libertadores o de la América, siquiera si es el Cali está en la Copa Libertadores lo que sea. ¿Está bien? Entonces, como establecer exactamente los temas que puedo tocar mi marca. Eso va a ser muy importante para tener como una unidad de sentido en torno al proyecto de marca. Establecer el nicho de acción. ¿Cuál es el nicho de acción? Saber en qué rubro trabaja mi marca. ¿Sí? Eso tiene que ver un poquito con esos tópicos temáticos. Saber exactamente cuál es mi rubro de trabajo, cuál es voy a usar una palabra que está medio satanizada, el sindicato en el cual yo me muevo, ¿sí? Es decir, si yo trabajo en el rubro de comidas, pues debo mantenerme en ese rubro de comidas, en el sindicato de la comida. Si yo trabajo en el sindicato literario, me mantengo en el sindicato literario. Si yo trabajo en el sindicato de libros, hablando de sindicato como una agrupación de gente que hace exactamente lo mismo, pues debo mantenerme ahí y los discursos que genero deben ser coherentes con ese nicho de acción en el cual yo elijo. Y por último, que está sumamente subrayado, es analizar las búsquedas versus la conversión. ¿Sí? ¿Qué es eso de analizar búsquedas versus conversión? Mejor dicho, para entender esto de analizar búsquedas versus conversión, tenemos que clarificar lo que significa una conversión. Y ahora aquí la pregunta, ¿alguno de ustedes tiene alguna remota idea o cercana idea o eficaz idea de lo que es una conversión en términos de marketing digital o en términos de estrategia de comunicación digital? ¿O alguien ha escuchado la palabra? ¿No, Juli? Pues, profe, la palabra, claro, pero matemáticas. Pero, Bueno, esta palabra de la conversión es algo que para aquellos que quieran o quizás tengan que trabajar con agencias o que tengan que trabajar con marketing digital van a escuchar muchísimo, pero muchísimo. ¿Por qué? Porque es una palabra comodín, ¿sí? Es una palabra comodín, pero súper comodín. Conversión puede ser casi que cualquier cosa, pero no cualquier cosa, ¿sí? Conversión básicamente es cuando el usuario realiza una acción acorde a los objetivos de la campaña. ¿Sí? Es cuando el usuario realiza una acción acorde al objetivo de campaña. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, si mi campaña está enfocada por ejemplo, conseguir leads. ¿Sí? Un lead en marketing digital es un registro. ¿Sí? Es un registro, es cuando una persona se registra en una página. Cuando deja sus datos en su página. Entonces, digamos que mi estrategia de marketing está totalmente enfocada a que una persona deje su registro, ¿sí? Deje sus datos en un funnel, en una página de registro. Entonces, cada vez que un usuario hace eso, para esa estrategia de marketing es una conversión, ¿sí? Si yo, por ejemplo, estoy en Facebook o en Instagram y mi objetivo de la campaña es el alcance, ¿sí? Entonces, cada vez que yo alcance una persona de más, estoy generando una conversión. Pero quizás mi objetivo no es el alcance, sino es la interacción. O sea, que la persona, o el engagement, que la persona realice un me gusta o un comentario sobre mi publicación. Entonces, cada comentario, cada me gusta es una conversión. Si mi campaña es lograr la venta de un producto, ¿sí? Entonces son las medias, o unos tenis, qué sé yo. Entonces, cada vez que una persona compre, o sea, haga todo el, el transcurso en la tienda virtual y de clic en comprar, ese clic en comprar es una conversión. Para Google, para Google en cuanto a buscador, una conversión es básicamente cuando una persona realiza una búsqueda y da clic sobre
el anuncio o sobre la página. ¿Sí? Por ejemplo, este no es un anuncio, pero bueno, si yo le doy clic aquí, para Google, eso es una conversión. ¿Está bien? ¿Sí? Entonces ahí para Google, ok, esta página acaba de ganar una conversión. Esa conversión tiene que ver con el tráfico, ¿sí? Tiene que ver con que esta página logró que alguien entrara ahí, ¿sí? Esa conversión le ayuda a esa página a ese posicionamiento orgánico. Entonces, aquí nos dice analizar búsquedas versus conversión. Yo aquí realicé una búsqueda, ropa deportiva, ¿sí? Esta ropa deportiva, pues es una palabra eh, que tiene un ranking muy alto de búsqueda, ¿sí? Es decir, muchas empresas están buscando por esa palabra clave. O sea, muchas empresas están, tienen esa palabra clave como palabra de búsqueda. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo una empresa muy pequeña y yo decido trabajar con la palabra clave ropa deportiva, pues estoy peleando contra Falabella, contra Lúnico, contra Jeff, contra Pacífica, contra Babalu Fashion, no tengo ni idea qué es, contra Facol, contra Léxito, contra Leonisa, contra Pat Primo. O sea, estoy peleando contra los más grandes, ¿sí? Pero si yo elijo, por ejemplo, como palabra de búsqueda, ropa deportiva para mujer, entonces ya no estoy peleando con tantas marcas, ya se me reduce quizás un poquito las marcas, ¿sí? Empiezo ya a pelear con otro tipo de marcas. Pero si yo aún lo sigo, por ejemplo, ropa deportiva para mujer, claro. Entonces ya la búsqueda, digamos, la competencia se me reduce mucho, ya no estoy peleando contra todo el país, ¿sí? Sino que estoy peleando por aquellas marcas que han decidido tener ropa deportiva para mujer en Cali como comodines de búsqueda, ¿no? Entonces ya no peleo contra todos, ya soy contra el único, contra Bolsos y Moda, contra Fertia, contra Arani Sports, ¿sí? Ya no estoy peleando contra Falabella, contra el Éxito, contra los más grandes. Y si yo hago de esto un poco más cerrado, por ejemplo, ropa deportiva, qué sé yo, Hippo, Alec, Ménica, para mujer en Cali, ¿verdad? ¿Contra quién estoy peleando? Menos. ¿Sí? Ya, bueno, Arani Sport, único, casi contra los mismos. Cali Creativa, ahí se me metió Of Course en la pelea, Vital Sports, está por aquí, bueno, entró Falabella, por aquí ya. Bueno, entonces la idea es que las palabras claves, hay palabras claves que uno las trabaja muy abiertas, y esas palabras claves tienen como un gran un alto grado de búsqueda, ¿sí? Como que muchas personas buscan por ahí y como que también muchas empresas pujan por esa palabra clave. ¿Y qué pasa con eso? Que la posibilidad de tener un clic es mínima, ¿sí? Se me reduce demasiado. Si yo trabajo solamente con ropa deportiva, pues estoy peleando con los gigantes y la posibilidad de tener un clic en mi página se va a reducir mucho. Eso tiene que ver con eso de análisis versus conversión o búsquedas versus conversión. Esas palabras que son tan abiertas, pues tienen un alto grado de búsquedas, pues la posibilidad de lograr un clic, pues es mínimo. ¿Cómo resolvemos ese lío? ¿Sí? Entonces, lo que les decía, una palabra con una gran tasa de búsqueda no garantiza una buena conversión. Esta URL que les dejo ahí es un Keyword Planner de Google que les ayuda a mirar más o menos cómo es el ranking de búsqueda de las palabras. Pero uno lo puede hacer por fuera del planner de Google, ¿sí? Hay una vieja técnica que se llama palabras claves de long tail o de larga cola, ¿sí? Que está aquí totalmente resumida en este gráfico. Entonces, en el eje Y vamos a ver las búsquedas, ¿no? O sea, la competencia por búsqueda. Y en el eje X, la posibilidad en porcentual de la conversión. Entonces, ¿qué nos muestra este gráfico? O, por
la idea de las palabras claves long tail, que se empiecen, por ejemplo, desde palabras individuales, ¿sí? Entonces, para mi marca, yo pienso palabras individuales y las palabras individuales las empiezo a hacer crecer a algo que ellos llaman frases naturales, que lo que uno hace es agregar elementos a la palabra clave individual, ¿sí? Para cerrar la búsqueda, para ir cerrando la búsqueda. Básicamente eso, para que la búsqueda sea mucho más específica. ¿Qué pasa con eso? Por ejemplo, palabras claves individuales, en este caso el ejemplo es zapatos. Entonces, zapatos tiene un montón de búsquedas, tiene un gran volumen de búsqueda, mucha gente está buscando por zapatos, ¿sí? Muchas empresas están empujando por la palabra zapatos, pero entonces esto me garantiza una conversión pues, demasiado baja, ¿no? Porcentualmente. Aquí va en aumento. Entonces, ¿qué hacemos? Pasamos de una palabra clave individual a una frase de 3 palabras. Entonces, ya lo que hago es reducir o especificar mucho más mi palabra clave y paso a hablar de zapatos de fiesta. Entonces, este zapatos de fiesta ya el nivel de búsqueda ha bajado considerablemente y la posibilidad de la conversión empieza a aumentar. ¿Sí? Entonces, obviamente va a haber menos personas buscando zapatos de fiesta, pero al haber menos personas, quiere decir que las personas también están buscando de una manera más específica. Entonces, la posibilidad de tener una conversión es más alta. Y después pasamos a una frase descriptiva, donde menos personas, es una frase con poco volumen de búsqueda, menos personas están buscando zapatos de fiesta en Madrid, ¿sí? Pero la posibilidad de generar un clic empieza a aumentar. ¿Sí? Obviamente estoy llegando a menos personas, pero estoy llegando a personas con una búsqueda muy específica. ¿Sí? Y si eso yo le sumo zapatos de cuero, de fiesta, bueno, en cuero, de fiesta en Madrid, pues ya estoy reduciendo mucho más la posibilidad de las búsquedas y quizás aumentando más la posibilidad de generar la conversión. Según el long tail, finalmente tenemos que llegar a una frase natural. A mí las frases naturales me parecen medio tontas, ¿sí? Personalmente, pues porque yo no busco dónde comprar zapatos de fiesta en Madrid. Pero bueno, digamos que es la estrategia que se estableció para el long tail, ¿sí? Llegar a una frase natural, ¿sí? Quizás en inglés tenga más sentido la frase natural, ¿sí? Pasada al español me parece que no suma mucho, o sea, yo no, por lo menos yo personalmente no busco esa manera. Lo que sí hago es buscar mucho por frases descriptivas. Esto sí lo hago. O sea que me parece muy valioso llegar aquí a una frase descriptiva. ¿Sí? Esa parte necesito saber si está entendido. Sí, En profe. general, si hay alguna duda. ¿Sí? Es algo en teoría muy sencillo. Entonces alguien dirá, bueno, pero ¿cómo así? Son palabras claves, no frases claves. Para Google, una palabra clave puede ser una frase. ¿Sí? Para Google no discrimina, no tiene esa diferenciación. Yo le puedo decir a Google, mi palabra clave es zapatos, o le puedo decir mi palabra clave es zapatos de fiesta de Madrid. ¿Está bien? Profe, pero una pregunta, si por ejemplo nosotros hacemos una frase natural donde pues se compone muchas palabras, hay la probabilidad de que por ejemplo alguien ponga zapatos en Madrid y que le aparezca la página de uno solamente por reconocer esas, o sea, las palabras que están dentro de la frase clave, Sí, 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 ¿sí? sí. ¿Cuál es la cuestión ahí? Que las palabras claves, bueno, ya llego ahí, pero ya te respondo. De entrada te digo que sí. Esa es la respuesta, pero ya te la amplío un poco más. Eh, Cuando las palabras claves, así yo tenga que trabajar en SEO, posicionamiento orgánico o posicionamiento pago, yo las tengo que tener. ¿Sí? Eso es fundamental. Cuando yo creo un anuncio en Google, lo primero que me va a preguntar Google es, ok, ¿cuáles son tus palabras claves? ¿Sí? Entonces yo tengo que, ¿cómo se llama? La plataforma de anuncios, yo tengo que poner zapatos, coma, chanclas, coma, botas, coma, qué sé yo, sandalias, coma, ¿sí? Pero también puedo poner zapatos de fiesta en Madrid, coma,
zapatos de calle en el sur de Madrid, coma, zapatos de fiesta hechos a mano en, qué sé yo, en Atocha, bueno, no sé yo, algún barrio de Madrid, ¿sí? Entonces, yo tengo que tener esas palabras claves. Ahora, cuando las trabajo en posicionamiento orgánico, pues ahí es más difícil porque no es que haya una plataforma donde yo le diga a Google que las tengo que integrar. O sea, simplemente yo hago como mi listado de palabras claves y las empiezo a integrar en todo, en todo el contenido, ¿sí? Entonces, en cuanta noticia yo genere de la marca, meto palabras claves. Todas las palabras claves que yo pueda meter en una noticia, las meto. En el visión, misión, ¿verdad? Meto mis palabras claves. En los alt de las, bueno, ya me estoy adelantando, pero ya lo vamos a ver. Entonces, digamos que esas palabras claves empiezan a integrar todo lo que es el contenido de la web. Entonces, si yo quiero hacer una gestión de contenido para el posicionamiento, lo primero que tengo que hacer es tener un buen número de palabras claves, ¿sí? Y si esas palabras claves son de long tail, mucho mejor. Entonces, yo empiezo a integrar esa frase descriptiva de zapatos de fiesta en Madrid, sándwiches italianos en Cali, qué sé yo, ¿sí? De a Oscar. Entonces yo empiezo a integrar mis palabras claves en todo el contenido, en todo el contenido. Siempre que pueda integrarlo, va a ser buenísimo. Yo en algún momento les decía que la redundancia en la web es algo que está bien visto o es algo que se vuelve necesario, ¿sí? El ser redundante en la web. Lo que pasa es que ahí hay que saber ser redundante para que el texto no quede tonto, no parezca malo. Pero la redundancia de ideas y de palabras claves es algo que ustedes van a encontrar muchísimo en la web, ¿sí? Seguramente se lo han encontrado, noticias o notas que a veces ustedes como que hablan de lo mismo y utilizan la misma palabra 300 veces en la misma nota. Bueno, eso es algo totalmente intencional, porque lo que están buscando es generar un gran tráfico sobre esas palabras, por algunas palabras elegidas, ¿no? Cuando nos referimos a una palabra clave long tail, lo hacemos sobre el conjunto de palabras compuestas de una misma familia, es decir, eso es una familia de palabras long tail, desde zapatos hasta dónde comprar zapatos de fiesta en Madrid, eso es una familia, zapatos, zapatos de fiesta en Madrid, dónde comprar zapatos de fiesta en Madrid, eso es una familia. ¿Okay? eh, que tienen pocas búsquedas, baja competencia y finalmente que son fáciles de colocar en una buena posición en los resultados de búsqueda de Google. Entonces, el long tail que nos obliga a trabajar desde una palabra individual que tiene un alto grado de búsqueda hasta una frase natural, ¿sí? Que tiene un grado de búsqueda muy bajo por una posibilidad de conversión mucho más alta. O sea, vamos a llegar a menos personas, pero vamos a llegar a las personas que realmente están buscando el producto o el servicio que estamos ofreciendo. ¿Está bien? ¿Se entiende? Porque, o sea que si yo voy a poner una palabra clave, pondría únicamente una sola, o sea, una sola natural o una sola palabra, o debería poner toda la familia. En un texto estás diciendo. Ajá, Bueno, lo que pasa es que vos trabajas con varias familias, ¿sí? Es decir, por ejemplo, ¿cuál era tu marca, María Alban? espiritualidad. Espiritualidad. Entonces vos, por ejemplo, ese es el ejercicio que vamos a hacer. Vos empezás con 10 palabras individuales, ¿sí? Entonces, por ejemplo, eh, no se me ocurre, pero bueno. Por ejemplo, una palabra sería espiritualidad, otra palabra podría ser autoconocimiento, otra palabra podría ser energía, otra palabra podría ser aura, otra palabra podría ser, bueno, qué sé yo, vos elegís 10 palabras individuales para tu marca. Les digo 10 porque es el ejercicio que van a hacer, de una vez se lo estoy adelantando. Ustedes eligen 10 palabras individuales para su marca, ¿sí? Y de cada palabra individual empiezan a generar una frase de 2 o 3 palabras, ¿sí? Talleres de espiritualidad, una frase descriptiva, talleres de espiritualidad virtuales en Cali, ¿sí? Y después una frase natural, es que la vamos a hacer porque es como el orden del long tail,
pero yo creo que en la frase descriptiva uno ya tendría lo suficiente para trabajar. Pero bueno, ¿quién ofrece talleres virtuales de espiritualidad en la ciudad de Cali? ¿Sí? Entonces vos empezás con 10 palabras individuales, pero al final vas a tener 40 palabras claves. ¿Sí? O sea, profe, con cada palabra clave que nosotros hagamos, vamos a hacer una frase natural. Sí, van a llegar hasta la frase natural. O sea, van a ser una Ok. frase de 2 o 3 palabras, una frase descriptiva y una frase natural. O sea, van a tener 1, 2, 3, 4, 4 por 10, 40 palabras. Van a tener más porque les voy a pedir un poco más. Pero digamos que van a tener 40 palabras. ¿Está bien? 40 palabras. Entonces ya tienen como un arsenal importante para empezarlos a integrar en el contenido de sus noticias. ¿Sí? Vos ya sabrás cómo armas tu noticia, pero empezás a tomar de esas 40 palabras, frases descriptivas, palabras individuales. Lo importante es que empiezan a aparecer siempre, ¿sí? Empiezan a aparecer siempre a lo largo de la generación del contenido de la página. Eso se vuelve un patrón de escritura, ¿sí? Se vuelve un patrón que es lo es lo que nosotros le hemos enseñado a las máquinas a hacer y es a identificar patrones. La inteligencia artificial básicamente se basa en eso, en que las máquinas puedan identificar patrones. La identificación de patrón es algo totalmente inherente al ser humano. ¿Sí? El ser humano es como uno de los seres vivientes que mejor identifica patrones junto con los pulpos, por ejemplo. Somos como casi iguales en eso. Identificamos patrones de manera muy sencilla o estamos como biológicamente predispuestos a la identificación de patrones. Por eso podemos identificar constelaciones, por eso pudimos identificar ciclos del clima, ¿sí? Y demás. Entonces, la búsqueda de patrones es algo que nosotros le estamos enseñando a las máquinas. Y las máquinas que se basan en inteligencia artificial, como el algoritmo de Google, me disculpan un segundo, no sé quién es. Bueno, continuemos. Qué pena con ustedes. Qué pena con ustedes. Me desconcentraron, perdón. Bueno, entonces la idea es que esas palabras empiecen a aparecer en diferentes contenidos de la página web, en diferentes contenidos de la página web a lo largo de mucho tiempo. Entonces, ese largo tiempo, esa presencia continua de esas palabras en el contenido, los sistemas del algoritmo de Google las van a empezar a identificar como patrones de escritura y van a identificar las palabras como palabras preponderantes en la búsqueda de tu contenido. ¿Sí? Cuando él empieza a indexar el contenido, va a encontrar ese patrón de palabras y va a entender que son palabras claves, que son palabras muy importantes para tu marca y con las cuales vas a empezar a generar posicionamiento. ¿Sí? Y no sé si te respondí. No sé si te respondí la pregunta, si quedó claro. Sí, profe. Bueno, genial. Pues yo Entonces, creo que cuando lo hagamos va a ser más sencillo, ¿no? Pues de entenderlo. espero. Espero. Bueno, entonces, cuando yo tenga las palabras claves, ¿dónde las integro? ¿Sí? Y realmente las integramos en cualquier parte que podamos, ¿sí? En el nombre de las secciones, en el título de las entradas entendidas como noticias, en el nombre de las imágenes, en el contenido de las secciones que tengamos, ¿sí? Eso quiere decir también en el contenido de las institucionales, en las preguntas frecuentes, siempre que podamos integrar palabras clave lo vamos a hacer. En el contenido de las noticias o entradas, en los atributos alt de las imágenes y en los contenidos que generemos en redes sociales, ¿sí? Entonces, aunque obviamente
la red social pertenece a una plataforma externa de Google, para Google es muy importante el tráfico que se genera entre la red social y la plataforma. En ese sentido, podemos empezar a trabajar palabras claves también en el contenido de redes sociales. Bueno, hasta aquí. ¿Vamos bien? ¿Preguntas? Sí, profe. Todo bien. Sí. Bueno, entonces más o menos les voy a adelantar el siguiente trabajo que vamos a desarrollar. ¿Sí? El siguiente trabajo, pues, es esto que les había dicho. Ustedes van a generar 10 palabras claves individuales para su marca. ¿Sí? Cada cual conoce su marca y sabrá esas 10 palabras claves cómo la pueden trabajar. ¿Sí? Realmente son 9, porque una palabra clave individual va a ser el nombre de la marca. ¿Sí? O sea, el nombre de la marca va a ser una palabra clave individual, no importa que el nombre sea compuesto. ¿Sí? Por ejemplo, ¿sí? Restaurante Los Gordos. Bueno, vamos a tomar restaurante Los Gordos como una palabra clave individual. ¿Sí? Ya sé que es una frase de otras palabras, pero como unidad de sentido es una palabra individual, es un nombre. ¿Está bien? Entonces van a tomar el nombre de su marca y 9 palabras claves individuales más. Y van a empezar a generar las familias de long tail. ¿Sí? Pero entonces de una palabra individual van a ser 2 frases de 2 o 3 palabras, 2 frases descriptivas, 2 frases naturales. ¿Está bien? Entonces, de una palabra clave individual van a sacar 2 frases de 2 o 3 palabras, 2 frases descriptivas y 2 frases naturales. ¿Listo? Eso les va a dar, son mucho, casi 90 palabras claves o más. Sí, como 90 palabras claves. ¿Está bien? Se me bajó la silla. Ese va a ser el siguiente ejercicio a realizar. ¿Sí? Y ese ejercicio nos va a habilitar el trabajo final. ¿Sí? O sea, ese ejercicio que vamos a hacer nos va a habilitar el trabajo de entrega final. ¿Sí? O sea, hasta que no tengamos un buen conjunto de palabras claves, no vamos a pasar a la escritura web. ¿Listo? Listo, profe. ¿Eso queda como tarea, profe? Eh, sí, vamos a ver cómo tarea. ¿Pero lo montamos al Classroom o...? Sí, lo montan en el Classroom para que yo lo pueda evaluar. Lo que pasa es que, déjenme pensarlo, yo generalmente pido las palabras claves ya, o sea, que me las entreguen con la entrega final, pero he notado que eso les hace bajar la nota. Entonces, porque no hay tiempo de corrección de errores, ¿sí? Entonces, estoy pensando en que quizás tengamos una entrega intermedia, que serían las palabras claves, antes de que ustedes generen los textos. O Pues sí, quieren, profe. De igual manera, la idea también de hacer como 2 frases por cada palabra es como también elegir la mejor, ¿no? sí, ustedes pues eligen, no, pues todas deben ser las mejores. O sea, todas deben estar bien hechas. No van a entregar una buena y 4 malas. No, bueno, no, porque ¿qué pasa? Que ahorita la verdad sí que vamos a quedar muy libres después de que hagamos ese tema. Entonces también vamos a tener muchas instancias de revisión, ¿sí? Entonces, pues obviamente las personas que no tengan esas revisiones, pues finalmente no, yo se las voy a pedir al final. Y más bien el que quiera tener instancia de revisión y de asesoría, pues se acerca, se conecta a las clases de asesoría y podemos revisar sus palabras claves. ¿Está bien? Así no los cargo de un trabajo intermedio y tampoco me cargo yo de un trabajo intermedio porque ya estas últimas semanas son muy complejas y no quiero también fallarles en la devolución. ¿Sí? Entonces, más bien, ese trabajo hace parte del trabajo final, como siempre lo he hecho, es que estaba pensando en voz alta, ¿sí? Pero claro, aquellas personas que no aprovechan las instancias de revisión, de asesoría previas, pues es difícil, pues empiezan a arrastrar errores porque no nos corrigen y los arrastran hasta la entrega final. Entonces, pues la sugerencia es, ya casi vamos a quedar libres, estamos en la semana 12,
vamos a ver un temita más, y si acaso metemos el de marketing de redes, semana 13, y quedarían 2 semanas de trabajo plenos, o sea, serían 4 clases de asesoría antes de la entrega final. ¿Sí? O sea, 4 clases para acercarse y decir, profe, están bien mis palabras claves o no, o lo que sea, pues yo creo que son más que suficientes. ¿Está bien? Sí, profe, Pregunta. porque pues a mí sí me queda claro lo de las palabras clave, pero digamos que ya como el momento de introducirla en las noticias, porque no sé ni siquiera de qué tema voy a hacer las noticias. Entonces también sería como acordar eso para uno saber también de acuerdo a qué hacen las palabras clave, ¿no? Entonces, pues Sí, también es igual las como eso. palabras claves, claro, vos tendrías que definir sobre qué quieres hablar, ¿sí? Esos tópicos temáticos, y ahí empiezas a definir tus palabras. Tiene que ver bien con tu marca, ¿sí? Con los productos o servicios de tu marca, ¿sí? Obviamente una palabra clave puede ser el nombre de un servicio. ¿Sí? Si yo quiero posicionar mi marca a través de este servicio o de este producto, pues una palabra clave es eso. Recuerden que esas palabras claves individuales pueden ser compuestas. Lo importante es que sea una unidad de sentido, ¿sí? Por si acaso, ¿no? Por si lo piensas. Pero, profe, Por ejemplo, Juliana, dime el nombre de uno de tus productos de sándwiches. pues todo está en italiano, profe, Sí, no pero importa. el verbo que está en español es San Urbano. San Urbano se llama así. Sí, ¿Tienes otro? San Pascolo. Bueno, entonces, por ejemplo, San Pascualo sería como una palabra, la puedes tomar como palabra clave, pero también podrías tomar como palabra clave individual sándwich San Pascualo. Ya sé que es compuesta, pero es que nos da una unidad de sentido. ¿Sí? Profe, es que San va aparte de Pascolo. El Ah, San es de entonces, Santolines o de sándwich, porque tienen la tilde de sándwich. Y el bueno, pues, Pascolo es, porque la idea principal con Santolines es que la gente no diga, ay, dame un sándwich de tal cosa, sino que, dame un Santolines de tal cosa. Entonces, como bueno, esa es la listo. idea, entonces por eso le pusimos el San antes del nombre del sándwich. Bueno, entonces ahí me arruinaste. Me arruinaste la explicación. Pero bueno, Perdón, profe. lo importante de la palabra individual es que no tiene que ser una palabra individual, sino una unidad de sentido individual. ¿Sí? Si es el nombre de un producto, pues es el nombre de un producto, es una unidad de sentido individual. Valeria, ¿me vas a preguntar algo o escuché mal? Ay, sí, profe. Entonces no se tiene, para quedar claro, no se tiene que entregar en Classroom esa tarea. No, más o menos sí, para el final. O sea, va a ser la entrega parcial del tercer corte. Ok, pero al final, listo. Bueno, ¿Listo? eso. O sea, sí, no. La respuesta es un sí, no. Sí, pero no antes. Vamos a dejar que todo sea una entrega final, y las clases de asesoría pues las tienen para sacarse ideas, preguntarme si venimos bien, si venimos mal y demás. La entrega final básicamente es una entrega de escritura, ¿sí? La montan en la página, los textos tienen que ser montados en la página, pero es una entrega de escritura web, ¿sí? Es más de escritura, porque la parte técnica ya la hicimos, la parte de crear la página web pues ya está hecha. Entonces la entrega de hipermedia tercer corte es una entrega de escribir, ¿sí? De generar textos para Profe, la web. Dime. una pregunta. Cuando tú nos decías de que, por ejemplo, no montáramos todavía la misión, la visión, bueno, todo lo que tiene que ver con escritura en la página, así ya tuviera la marca esas cosas, ¿era para integrar las palabras claves o Sí, era tal cual. porque... Ok. Sí, pero todavía nos falta un poquito más del tema. Entonces, Ok, entonces, no profe. solamente son las palabras claves, sino que son otros factores que vamos a ver la siguiente clase, porque ya son las 8:28. ¿Está bien? Ah, listo, Entonces, profe. vamos dejando el tema por acá, y el siguiente martes nos encontramos y cerramos el tema, y ya les puedo dejar la guía de trabajo. ¿Está bien? Vale, profe. Listo, Bueno, profe. Listo, profe. bueno, muchachos, cuídense mucho, buen fin de semana para todos. Un placer verlos. Entro ya a la siguiente clase. Cuídense. Gracias, profe, que estés bien.